Muy buenos días, una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina, y transmitimos Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza. Nuestra iglesia pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz, ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz. Y seguimos con la lectura del pan diario. Hoy vamos a ver un título: Alcanza la meta. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Acá destaca la palabra propósito. No habla de mi propósito, sino el de Dios. Y más adelante lo declara que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, en el verso 29. Ayer hablábamos de aligerar el equipaje para que el viaje que emprendemos, si el todo de la vida fuera alcanzar algunos momentos de felicidad o de placer para solo sentirme bien por momentos, para satisfacer un ego que se centra solo en el yo, entonces estoy errando el camino y difícilmente llegue a la meta. Para subir una montaña se llevan muchas cosas, pero el hecho de que hay que hacer campamento base. Pero para subir a la cumbre se aligera la carga, solo lo indispensable para la escalada, lo demás queda en el campamento. La meta no es pasarla bien, eso es para el campamento base. El fin de alcanzar la cumbre, que es la primera meta, y ahí aparece todo lo que uno preparó y entrenó. El equipaje deja de ser importante, pero lo más difícil viene después, que es volver al lugar del campamento. Hay que hacerlo rápido, que no te agarre la noche en la cumbre y con todo el cansancio a cuesta. El lugar de origen es la meta final. Nosotros debemos alcanzar la meta final, que es el propósito de Dios en nosotros. El asunto no es cómo comienzo el tema, sino es cómo termino. Padre, concédeme la sabiduría de no alejarme de tu propósito en mí y pueda caminar cada día agradándote a ti, para que tu propósito se cumpla en mí. Hago alusión a esto del ascender a un cerro o ascender a una montaña, porque era una experiencia que pude vivir en la juventud. Y realmente acompañar equipos y participar de ese trabajo fue muy gratificante en mi juventud. Y realmente lo difícil para el andinista o para cualquiera que escala cerros, una es la preparación física que puede tener previamente, o sea, hay una preparación desde lo físico. Después hay un periodo de aclimatamiento, o sea, la persona llega al lugar, ¿no es cierto?, de un campamento base, y ahí se va aclimatando y va tomando, ¿no es cierto?, recaudos, hacer algunos ejercicios de escalada de regreso al campamento base para ir ambientándose. Pero cuando inicia la escalada definitiva hacia la cumbre, es muy importante el estado físico con el que se llegar a la cumbre, y después tratar de bajar lo más rápido posible, que no te agarre la noche en la gran altura, ¿no es cierto?, y a tan bajas temperaturas, porque puede ser verdaderamente peligroso para la vida. Entonces, lo final es poder llegar al campamento base. Ahí se termina la tarea realmente. Entonces, el asunto no es cómo empiezo. O sea, puedo tener todas las aptitudes para arrancar y subir, ¿no es cierto? El tema es cómo llega mi estado físico
en el regreso, cuando llego al final de la meta. Bueno, en la vida espiritual es algo más o menos así. Nosotros somos llamados por el Señor, escogidos por Él. Llegamos a un conocimiento, a una etapa de nuestro conocimiento, donde tenemos asegurada la salvación en el sentido de que mientras yo permanezca en el cuerpo, mientras yo permanezca voluntariamente y con el uso de mi libre albedrío, siendo parte del cuerpo de Cristo, siendo parte de la propuesta de vida que Dios me hace, permitiéndole al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que vaya transformando mi vida y mi corazón y haciendo otro semejante a Jesús en nosotros. Bueno, el propósito empieza a cumplirse, pero ese no es el final de todo. Eso sería el comienzo, eso sería como el arrancar. Ayer, muy bonito el mensaje que escuchamos de parte del pastor Pablo, de donde hablaba de 3 etapas del crecimiento bien marcados, ¿no? Donde la etapa definitiva es poder dejar un legado. La etapa definitiva es poder lograr que esto que está en mí quede reflejado en otro. Así como yo recibí de parte del Señor a través de una persona, recibo el mensaje, ¿no es cierto? Después la vida cristiana no fue todo fácil, no fue una cuestión, ¿no es cierto?, de que no iba a haber más dificultades, de que no iba a haber más problemas. Lo que no iba a haber más es condenación. Esto es importantísimo tener en cuenta. Mientras uno permanece en Cristo, no hay manera que la condenación pueda alcanzarte. Por eso el apóstol Pablo muy sabiamente dice: ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Mientras yo permanezca, no hay forma de que pueda ser condenado. ¿Por qué? Porque Dios no aborta hijos. O sea, Dios te recibió por hijo, te hizo hijo, y ninguna otra cosa te pide para ser hijo más que lo que Él provee. Esto lo hablamos ayer. Ya soy hijo, ya soy pueblo, pero es el todo. O sea, tenemos que seguir avanzando en el conocimiento, en el crecimiento, en el desarrollo de nuestra vida. Y seguramente vamos a tener dificultades que enfrentar y cosas que resolver y temas que tenemos que darle, ¿no es cierto?, una definición en nuestra vida. ¿Para qué? Para que esto que está en mí quede depositado en otro y ese otro pueda disfrutar de la compañía del Señor, del conocimiento, de la vida, y pueda verdaderamente alcanzar el supremo llamamiento. El supremo llamamiento, cuando el apóstol Pablo habla del supremo llamamiento, está hablando de terminar el total de la carrera. Y el total de la carrera es volver al estado original en que fuimos creados, que es lo que se perdió. Nosotros perdimos esa imagen de hijo del principio. Fuimos contaminados por la muerte. La muerte pasó a todos los seres humanos. Ya cuando nacemos contaminados de esa muerte. Cuerpos que se van a desgastar, cuerpos que se van a enfermar, cuerpos que van a terminar definitivamente, ¿no es cierto?, una etapa aquí en esta tierra. Es como un peregrinar. Pero realmente no es el todo. El todo tiene que ver con la eternidad. Es un camino de eternidad, desde antes de la fundación del mundo y hasta después del final de todos los tiempos. En medio está el tiempo que vivimos. ¿Cuánto tiempo vivimos? Bueno, eso lo determina también el Señor, pero nosotros tenemos mucho que ver en la colaboración de ese trabajo y en ese crecimiento. Por eso es que Dios, cuando constituye todas las cosas, primero crea el hábitat donde el ser humano iba a habitar y luego es depositado en él
constituyéndolo el mayordomo de todo lo que había creado. Y es así como, ¿no es cierto?, nosotros vamos descubriendo a través de la palabra todo este peregrinar que va revelando un propósito eterno de Dios. ¿Y qué Dios está revelándonos en la palabra, en la Biblia? Nos está revelando a una persona que, siendo el unigénito Hijo de Dios, nos está mostrando que ese unigénito Hijo de Dios se constituye en el primogénito, viniendo a este ámbito en el que nosotros vivimos y viniendo en un hombre, se hace hombre por causa de nosotros para mostrarnos el camino de cómo regresar a casa, de cómo regresar a ese estado original en que fuimos creados. Por eso Jesús todo lo que vive, lo vive como hombre en su ministerio terrenal. Él lo hizo todo como hombre. Cada una de las cosas, y usted mira, y cuando caminó sobre el agua también lo hizo como hombre. Hay algo que nosotros quizás no hemos descubierto del poder del reino, pero Jesús algo nos quiso mostrar con todo eso, el dominio que él tenía sobre las cosas naturales. Hay cosas, ¿no es cierto?, que están en nosotros, que son parte del reino de Dios, que no podemos descubrirlas así a simple vista. Fíjese, nunca la Biblia habla, por ejemplo, de que la sombra de Jesús haya sanado a alguien. Sin embargo, nos dice que la sombra de Pedro sí alcanzó a la gente y la sanó, la liberó. Entonces, cosas que yo hice, ustedes las harán mayores porque yo voy al Padre, dice Jesús. Hay una promesa en lo que Jesús dejó como legado. Y ese legado, precisamente, lo hemos recibido todos. Entonces, ¿nos quedamos solamente con la salvación? Bueno, estamos asegurados de que no vamos a ser condenados. Bien, podemos mantener ahí nada más, y sí. Pero sería una forma muy mezquina de vivir, teniendo la oportunidad de que todo este amor que Dios derramó sobre mí pueda ser depositado en otro, y que otro a su vez pueda trasladarlo hacia otra persona. Esto es lo importante de la vida en el reino de Dios. No quedarnos solamente con que, bueno, como decíamos ayer, me liberé de equipaje, estuve más o menos bien, me quedé más o menos tranquilo, ya estoy bien yo. Está todo muy bien eso, pero no termina del todo ahí. Por eso yo decía ayer que no hay manera de que nosotros podamos agregar cosas desde nuestra naturaleza animal, anímica, que supere a lo que Dios pueda hacer a través de nosotros por el poder del Espíritu. Porque Dios es Espíritu y se comunica con nosotros en el Espíritu. Y Él quiere que descubramos la vida espiritual. Y no solo eso, sino que la vivamos. Que podamos dar vida a que esa palabra que viene a nuestra vida se haga carne en nosotros. La palabra que es Cristo, el Verbo, Él es el Verbo que se hace carne. Él es el que habita en nosotros. ¿Y quiere habitar para qué? Para poder nosotros juntamente con Él ser instrumentos de que otro reciba esa vida. Es una maravillosa aventura. Por eso no nos podemos quedar en la primera etapa. Somos salvos, estamos bien, no vamos a ser más condenados. Está bien todo eso. Hasta ahí está todo muy bien. No hay nada que nosotros podamos hacer ahí. Eso lo hace todo el Señor. Ya lo hizo el Señor. Ya nos ofreció todo eso. Ya lo recibimos. Eso es lo que decíamos ayer precisamente. Me libero de todo el equipaje. Lo dejo en la mano de Cristo. Pero ¿y después de ahí en más qué? ¿Me quedo mirando como los otros suben a la cumbre o yo llego a la cumbre? Y una vez llegada a la cumbre, ¿me quedo en la cumbre o termino la carrera? Porque el tema no es cómo empiezo, sino cómo termino. El asunto es cómo termino. Y debemos terminar sentados en las bodas del Cordero.
definitivamente. Ese momento que está en la eternidad futura, que es ese supremo llamamiento al que llama el apóstol Pablo. No cejar hasta alcanzar el supremo llamamiento. Entonces es una constante de vida que se va renovando en nosotros. Por eso es que el hombre, dice la palabra, que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando. Por eso decía ayer en un comentario que hizo una amiga muy querida, hablando de estas cosas, y subió un hermoso escrito, y yo decía que había descubierto la vejentud. O sea, uno es viejo ya, yo tengo más de 70 años, ya estamos en la vejez, pero he descubierto la vejentud. Hay una jovialidad que se produce desde el espíritu, que me va renovando cada día, y esas ganas de vivir, y esas ganas de hacer, y eso que te pone, ¿no es cierto?, a alcanzar metas aún habiendo sufrido situaciones difíciles, como me pasó con el ACV. Yo recibí un ACV y verdaderamente era para, bueno, bajar los brazos y ya está, el viejito se muere. O podemos seguir dando lata, podemos seguir haciendo, podemos seguir disfrutando y encontrando, ¿no es cierto?, la manera de poder legar en otro aquello que uno ha recibido como vida, como gracia, como misericordia. Por eso de gracia recibimos, de gracia damos. A eso se refiere la palabra. Estamos en un momento muy bonito de la historia de la humanidad, muy difícil, es cierto, pero también muy bonito en cuanto a la cercanía de esta segunda venida que prometió el Señor. Estamos en esos tiempos donde se están cumpliendo un montón de palabras que estaban escritas por los profetas y que se están cumpliendo ahora, en este tiempo. Por eso no te quedes con que estás todo terminado porque te estás teniendo problemas y dificultades. No, hay fortaleza de vida en el espíritu para vencer. Es tiempo de bendecir, es tiempo de decir bien. Bendecir es esto, es decir bien. Digo bien sobre mi vida y digo bien sobre la vida del otro. No me pongo a maldecir como todos maldicen, este maldito país, esta maldita gente, este maldito argentino. Por favor, salite de ese discurso que termina destruyendo y llenando tu vida de resentimiento, de dolor, de amargura, de angustia. Sí, está difícil, es cierto, pero no tengo por qué estar viviendo en la amargura de la desesperación, del desamor, del odio, del rencor, del restarle oportunidad a otro. Podemos entrar en eso. Es tiempo de bendecir. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias por la bendición de este día. Una vez más, tenemos esta certeza de que podemos acercarnos a ti, Señor, cada día, cada momento de nuestra vida, y estar, Señor, caminando juntos. Tú nos prometiste estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Por eso este día, Señor, queremos vivirlo contigo, dentro, Señor, de los parámetros de vida que tú nos ofreces cada día. Señor, revélate a nuestros corazones, al corazón de nuestros amigos, de nuestros familiares, aún de aquellos, Señor, que nos aborrecen y nos maldicen. Fundamentalmente por ellos te rogamos, Señor, de que tú les alcances con tu amor, con tu gracia, y te reveles a sus corazones, Señor, y que puedan verte, puedan descubrirte, Señor. Podamos ser instrumentos de tu paz, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Tenga un hermoso día, bendito día. Estamos compartiendo tiempo de bendecir.